Temporada 3, Episodio 1. León antes del 2 de enero. Invitado especial en este episodio, Don Ramón Gascón. León en los 40 no era una ciudad cualquiera. Su gente trabajaba el cuero, curtía, cosía y comerciaba con un orgullo que venía de siglos atrás. Pero esa independencia económica y su fe católica pronto serían vistas como un desafío por el poder político central. Mientras el mundo celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial, en León comenzaba una guerra interna, silenciosa, entre el pueblo y el gobierno. Tenemos como siempre a Mariano González Leal. Mariano, bienvenido, gracias. Muchas gracias igualmente. Y Mucho gusto estar con ustedes. Gracias Mariano. Y un invitado especial, don Ramón Gascón, que le agradecemos infinitamente que nos esté abriendo las puertas de su casa para comentarnos, siendo un protagonista de esta historia trágica que se ha visto y se ha vivido en el centro de la ciudad de León, en la plaza, hoy conocida como Los Mártires. Y ante esto, don Ramón, Mariano, me gustaría como iniciar contextualizando qué sucedía cuando en ese momento se genera todo esto. Digo, no fue así como acto de repente que el gobierno o quien haya sido, y ahorita lo platicaremos. Como yo quisiera invitarles a platicar acerca de cómo era ese León en los años 40. La guerra mundial pues iba terminando, la política, la economía se estaba tomando ciertas líneas y bueno, la excepción no era acá en el Bajío y en León concretamente. Entonces quisiera abrir como la charla con esta pregunta, ¿cómo era la vida de León prácticamente en esa parte de la historia cuando terminaba la guerra? ¿Cómo nos estaba moviendo política, social, económicamente? Ok, mira, desde mi punto de vista, yo vivía en León en ese entonces. Así que, aparte de ser leonés, yo estaba viviendo ahí. Tenemos una vida pacífica. México, no únicamente León, estaba en progreso porque hubo mucho progreso para aquellos países productivos durante la guerra mundial. Fue cuando muchas gentes de León se hicieron de capital con la industria del zapato. Ellos estaban vendiendo el zapato en las fronteras de Estados Unidos por toneladas. En Estados Unidos estaba todo racionado debido a la guerra. Racionado en cierta forma, de que para comprar un par de zapatos tenías que tener un cupón que el gobierno te daba como miembro del Seguro Social. Podías comprar 2 pares de zapatos al año. Lo mismo que el azúcar, las llantas, todo eso que estaba cesado en Estados Unidos, estaba México aprovechando. Y ahorita puedo darme la libertad de decir que los hermanos Padilla, un hombre muy conocido en León, se hicieron millonarios con los zapatos en la frontera. Llevaban máquinas de zapato y a venderse. ¿Por qué? Porque allá no había, en Estados Unidos no había. Entonces, las llantas de automóvil también. Usaba mucha gente con sus carros viejos, digamos, a ir a Guaymas a pescar. Pero en lugar de pescar, se ponían llantas en los carros para poder regresar. Acuérdense que en México, por regla general, la llanta que se construye en México es de 6 capas. Y en Estados Unidos, por regla general, la llanta es de 4 capas. ¿Por qué? Porque aquí hay carreteras. Allá no las había. Había veredas, había caminos de brecha, pocas carreteras que se pudieran llamar carreteras. Entonces los automóviles mexicanos se maltrataban mucho, principalmente en el tiempo de lluvia, porque los camiones de carga y las carretas de carga dejaban unas zanjas tremendas que era imposible poder viajar en coche, porque ahí se quedaban atorados. Era cuestión de traer un par de yutas de bueyes o yeguas o burros o lo que pudieras encontrar para poder sacarte de ese atolladero. Entonces, México en sí, en León, había mucho movimiento económico debido a eso, porque teníamos ese ingreso foráneo.
Ok, entonces podemos decir que la economía, digamos, tenía una actividad constante, aún a pesar de la crisis que a nivel mundial se generaba. Mariano, ¿cómo plantearías tú la situación económica ligada a lo político? Aunque desde la Guerra Mundial no había una influencia directa, pues en lo local, pero ¿cómo se generaba este movimiento político sumado a lo económico? León es una comunidad que desde el siglo XVIII aprendió a mantenerse sola. Y digo desde el siglo XVIII con las reformas borbónicas, porque antes era la cabecera de una alcaldía mayor y por lo tanto una sede fundamental de poder. Pero con las reformas borbónicas se crearon las intendencias, los impuestos se fueron a lo que luego fue la capital del estado, porque antes fue la capital de la intendencia, y entonces León aprendió a no depender, sino a vivir de su trabajo. De allí viene el lema con el que se conoció a León mucho tiempo, labor omnia vincit, es decir, el trabajo todo lo vence. Y se acostumbró a vivir de su trabajo, porque Guanajuato cobraba los impuestos, pero al venirse para abajo la minería, pues prácticamente una gran parte de la zona del estado actual, y sobre todo después de la Guerra de Independencia, pues vivía de lo que León producía. Esto lo vio la Iglesia Católica primero que nadie, porque cuando en 1864 se crearon las nuevas diócesis para poder tener mayor representación de Hispanoamérica en el Concilio Primero Vaticano de 1869, los guanajuatenses solicitaron que se creara una diócesis con sede en Guanajuato y la Iglesia hizo un estudio y se dio cuenta de que Guanajuato tenía poco futuro porque depende de la minería y la minería pues es hasta cierto punto imprevisible su duración. La prueba es que hay muchos pueblos fantasmas mineros, que fueron mineros, como La Luz, como el Real de 14, etc. En cambio, vieron que León era una ciudad de trabajo y se erigió la diócesis de León, lo cual vino a consolidar muchísimo la fe católica que siempre distinguió a la ciudad. Primero porque había la tradición de la devoción a la Madre Santísima de la Luz. Luego, por la vinculación estrechísima con los Altos de Jalisco, en donde estaba también la devoción a la Virgen de San Juan de los Lagos. Y luego, porque el primer obispo que tuvo la ciudad episcopal, que fue Monseñor José María de Jesús Díez de Sollano y Dávalos, era un hombre de un talento y de una inteligencia privilegiada. Y además él fundó el seminario y se dedicó a buscar vocaciones. Y León consolidó su tradición católica y su tradición libertaria, a no depender de lo que le daba el gobierno del estado, sino de su propio trabajo, y a poner la fe en Dios. Consecuentemente, León no participó de una manera muy activa en un principio cuando la revolución, pero sí vivió las terribles consecuencias de actos derivados de la revolución, como fue el famoso Oroscaso de agosto de 1914. Esto fue la segunda gran catástrofe que tuvo León en pocos años. La primera había sido la inundación de 1888. El espíritu de León no se forjó en los discursos, sino en el taller y en el mercado. Nos hicimos fuertes mientras otros se derrumbaban. La fe católica y la unión de las familias moldearon la identidad de una ciudad que aún entre guerras y crisis siempre se levantó. Bajo esa calma se acumulaban tensiones. Los gobiernos del país veían a León con recelo. Una ciudad conservadora, católica, ajena a la política oficial. Nos llamaban mochos y contrarrevolucionarios. Lo que no entendían era que solo queríamos vivir de nuestro esfuerzo, sin imposiciones. La matanza del 2 de enero no fue más que la venganza de un gobierno perverso contra una ciudad que pacíficamente, en gran cantidad, se manifestaba en contra de una imposición de una persona que ni era de aquí, ni era popular, ni era conocida,
ni tenía absolutamente ninguna simpatía en ninguna parte. El doctor Ignacio Quirós no tenía más que el apoyo oficial. Un candidato escogido por el pueblo, que era un hombre honesto y trabajador, que fue don Carlos Obregón. Él no se lanzó nunca como político, él nunca fue político. La gente le fue a pedir que aceptara la candidatura a la presidencia municipal y naturalmente, pues se puede decir que todo el pueblo estaba con él. Y eso fue lo que generó la tragedia del 2 de enero. Evidentemente, pues la suma de todos estos acontecimientos conforman una personalidad de la población leonesa, ¿no? Al llegar a estos acontecimientos, y como todo hecho histórico, tiene sus actores, ¿no? En este caso mencionas dos, yo sumaría uno más, Salvador Muñoz. Esta triada de personajes, actores de este momento político que desencadenan en este hecho trágico. Recordar cómo era León antes del 2 de enero de 1946 es recordar lo que nos arrebataron. La inocencia de un pueblo que solo quería ser escuchado. Una fecha que marcaría nuestra historia. Antes de las sirenas, antes del miedo. León seguía siendo una ciudad tranquila. Una ciudad de trabajo y oración. Nadie se imaginaba que ese día el suelo de la plaza se teñiría de sangre. León no buscó la guerra, pero la historia vino a buscarlo. Final, parte 1 de 3. Tertulia Podcast. ¿Quieres seguir conociendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx. Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León en colaboración con Bonito León. Tertulia es un podcast original producido por Orión Corp, Ule Audio Studio y la Fundación Marqués de San Clemente, con las voces del Dr. Mariano González Leal, Raúl Padilla e invitados especiales. Locutores, Raúl Santana y Emma Cuán. Dirección General, Mauricio Aguirre. Diseño de audio, Raúl Santana, Oscar López y Carla Hinojosa. Derechos reservados, Tertulia AC.